Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Un placer compartir la moderación nuevamente del programa, cuando hoy la gran expectativa sigue en el Vaticano, donde ya en unos minutos todos los 133 cardenales van a entrar a la Capilla Sixtina y va a comenzar su deliberación. Yo insisto con esta palabra deliberación, aunque se me ha explicado, pero no importa. Más preguntas me surgen. ¿Cómo se hace un papa? Leía en un titular de un periódico español hace algunos minutos, en ABC por cierto, cómo se fabrica un papa. En esas horas donde están en la Capilla Sixtina en silencio, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, hay debate interno como cualquier otra reunión gremial o política en nuestros países, o están todo el tiempo en silencio, solo meditando y pidiendo inspiración y sabiduría para que cuando se produzca la fumata ellos vayan a depositar su voto. Me imagino que ya saben por dónde se inclina su corazón y sabiduría para votar, pero es el típico debate que ocurre entre nosotros cuando se va a elegir al presidente de un gremio. Es el típico debate que, conste, en el fondo mi corazón me dice que no, esta gente está inspirada por Dios. Y aquí muchas veces cuando vamos a elegir al presidente o la directiva de un sindicato, de un gremio, se arman unos relajos que yo recuerdo recientemente, la elección de los abogados en nuestro país. Ahí se lanzan las sillas, se dicen cualquier cosa. Pues, ¿qué es lo que yo pretendo esta mañana? Entre otras muchas cosas. ¿Cómo es? ¿Qué saben los padres de esa elección del Papa? Los últimos papas se han electo en 2 días. Hoy no hubo jornada por lo de la misa, pero en la tarde ya de Roma, cuando se encierren ahí en la Sixtina, habrán ahí dos fumatas. Aquí solo se sonríe uno de los padres, dice: ¿cuánta cosa está diciendo este periodista? Pues por lo mismo los he invitado hoy, para que nos expliquen cómo es un acontecimiento que llena el corazón de millones de personas en el mundo, de cristianos católicos y no católicos. Por ejemplo, el cardenal decano, que abre el cónclave, ha solicitado un papa que supere las divisiones de la iglesia. Por eso es el título que tenemos hoy con Lucecita Madrid, antes de presentar aquí a los invitados a Frente a Frente. Lucecita, buenos días, bienvenida. Buenos días. El tema de hoy: el gran reto del próximo papa, superar las divisiones en la iglesia. Envíe sus comentarios al 9773-6065 y a través de cada red social, @FrenteAFrenteHN. El gran reto del próximo papa, superar las divisiones en la iglesia. En efecto, durante la misa por la elección del pontífice, el cardenal decano ha indicado que deberá ser alguien que despierte las conciencias y las fuerzas morales y espirituales en una sociedad marcada por el progreso tecnológico, pero que se olvida de Dios. Durante la misa de esta mañana, por la elección del pontífice, el cardenal decano ha indicado que deberá ser el próximo papa alguien que despierte las conciencias y las fuerzas morales y espirituales en una sociedad marcada por el progreso tecnológico,
pero que se olvida de Dios. Presento a mis invitados esta mañana, el vicario general de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Patricio La Rosa. Padre, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Orden. Pues yo creo saber lo que estaba diciendo, pero claro, estaba diciendo informaciones que leo de cómo se elige un papa, pero ustedes que están consagrados desde hace años y viviendo esta vida de santidad, saben más cómo es esto de la elección del Papa, y me lo van a contar en la primera parte aquí de este Frente a Frente. Saludo también al administrador parroquial de San José de la Montaña, de la parroquia San José de la Montaña, Johnny Murillo. ¿Qué tal, padre? Mucho gusto, Renato. Bienvenido. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Y al párroco de la iglesia San Martín de Porres, el padre Santos Pablo Vázquez. ¿Qué tal, padre? Un gusto. Bienvenido. Gusto saludarle, Renato. Buenos días. Y sí, vamos a hablar muchas cosas interesantes con usted. Porque, yo lo admito, los medios, y los medios no solo de aquí, los medios del mundo, informamos un montón de cosas cuando se muere un papa, cuando se está por iniciar un conclave, que yo sé que ustedes muchas veces dicen, eso no es cierto, hombre, eso no es cierto lo que está diciendo ese medio. Pero bueno, la expectativa que me decía, padre. Pues, ¿cómo se hace un papa? Preguntaba, ¿no? Usted al comienzo del programa. Y he visto unos titulares hoy en los medios de su país de origen. Ah, sí. ¿Cómo se fabrica un papa? Fíjese bien, ¿cómo se fabrica un papa? Como si fuera cualquier producto. Pues yo creo que ya cuando llegan al conclave ya está fabricado, hay que elegirlo, ¿no? Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Entonces, el papa ya va hecho y hay que, con la ayuda del Espíritu Santo, elegir qué persona puede servir mejor a la Iglesia y al mundo en el tiempo en que estamos, ¿no? Y esa es la tarea que ahora tienen los cardenales. Nosotros podemos estar tranquilos que no nos queda solo esperar el humo, ¿verdad? Y la noticia. Padre Johnny. Ciertamente, yo creo que hay que entender también un aspecto importante, porque se ha considerado el Papa, y la imagen que muchas veces las personas se hace es que es una persona mayor, que es una persona de avanzada edad, y por eso el nombre Papa. Sin embargo, hay que partir de esa realidad. El Papa es Petrum Apostoli Potestatem Accipiens, que quiere decir el que tiene la potestad del apóstol Pedro. En tanto, el Papa tiene como primera misión, desde luego, ser ese digno sucesor del apóstol Pedro. En tanto que yo creo que en el fondo, indistintamente al cardenal que el Espíritu Santo elija como nuevo sucesor de Pedro, va a tener una misión muy grande dentro de la vida de la Iglesia, pero también a nivel internacional, porque la influencia que tiene el Papa en el mundo es muy grande. En tanto, todos somos parte también desde el discernimiento. Usted decía al inicio, retomando esas palabras, ¿cómo se fabrica un papa? Yo creo que si queremos resumirlo, sería con el discernimiento. O sea, ¿qué es discernir? Es justamente la actividad que hacen nuestros albañiles en nuestro país, ir pasando por una tela metálica a la arena para dejar solamente aquella que se necesita. Pues el discernimiento es ir también dejando pasar todo aquello que la Iglesia necesita, y dentro de eso elegir al que tiene todas las cualidades humanas, espirituales, pastorales, para tener en tanto un papa o un sucesor del apóstol Pedro digno de ello. No se imaginaba nunca esa figura de la tela metálica que utilizó el padre Johnny Murillo, el padre Santos Pablo Vázquez, pero estuvo excelente para entender, para mejor comprensión. Muy bien, Renato, yo creo que el Santo Padre ya sí se va haciendo y se termina de pulir precisamente en el conclave. Hay aspectos muy humanos, creo que nosotros somos hijos de nuestro tiempo y los signos de los tiempos deben hablar también para poder elegir a un sumo pontífice, creo. Y los cardenales precisamente es la tarea de ellos. Yo me acuerdo cuando el Santo Padre Francisco fue electo, que dijo, la tarea de los cardenales es darle un obispo a Roma. Y han ido al final del mundo a traer a uno para ponerlo aquí. Yo creo que esta es la misión de estos hombres, que no es una tarea fácil, el poder discernir, el poder evaluar
y el dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque también el cardenal Re lo decía hoy, es una elección, un acto humano, porque es un humano lo que lo van a hacer, pero guiados y asistidos permanentemente por la gracia del Espíritu Santo. Y eso es lo que la Iglesia hace, orar para que estos hombres logren escuchar esa voz de Dios, sepan discernir bien y elegir aquel que el Señor quiera precisamente para su Iglesia y ocupar precisamente esta silla. Te preguntar a mí, ¿hay alguien que quiera ser papa? Hombre, si está en sus 5 sentidos, yo creo que no. Porque no es un honor o un privilegio. Creo que los padres lo pueden explicar aún mejor. Es una cruz la que va a tomar sobre sus hombros y una tarea bien pesada que el Señor le va a confiar, ¿verdad?, para llevar adelante. Mire que hoy el cardenal Giovanni Battista Re, el cardenal decano, justamente en la homilía de la misa por la elección del próximo Papa, les ha llamado a la responsabilidad. Ha recordado que todo Papa debe construir unidad dentro de la Iglesia y ante ellos, sucesores de los apóstoles, ha subrayado la amabilidad de Jesús, incluso con el apóstol que le traicionó, Judas. ¿Sabe qué, padre Patricio La Rosa? Y antes de hacer la conexión con Rosendo García hasta el Vaticano, quienes esperaban un inicio de cónclave, de circunstancias, porque la gente ha estado hablando que el próximo Papa va a ser un tradicionalista, que como fue impredecible la elección de Francisco, el próximo Papa va a ser un tradicionalista, y que va a ser un italiano. Fíjense bien, pero quienes esperaban un inicio de cónclave, de circunstancias, han quedado sorprendidos. El veterano cardenal Giovanni Battista Re, de 91 años, ha sido contundente en su última intervención pública ante los cardenales electores. Esto sucedió hace poco en Roma. Y en esa homilía de la misa por la elección del próximo Papa, que ha celebrado con los cardenales ahí en la Basílica de San Pedro, les ha llamado a la responsabilidad. Ha recordado que todo Papa debe construir unidad dentro de la Iglesia y ante ellos, sucesores de los apóstoles, ha subrayado la amabilidad de Jesús incluso con el apóstol que le traicionó. Esa cruz de la que habla el Padre Santo Pablo Vázquez, que lleva a alguien que es electo por los cardenales e inspirados por el divino Creador como Papa. Por favor, Padre Patricio La Rosa, y después la conexión con Rosendo García. Bueno, pues nada, yo con respecto a esto decir que en la misa normalmente cuando pedimos, siempre pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y se nos olvida que esa tarea que al Papa se le encomienda también la tenemos nosotros. Creo que es muy fácil decir la carga que tiene el Papa, pero la responsabilidad en la Iglesia es de todo. Entonces, crear unidad, por ejemplo, que se le pide que el Papa lo haga, creo que es una misión de todos los bautizados. Crear unidad significa unir fuerzas a favor del bien común. Y creo que nos vendría muy bien para el tema de la política, para el tema de la educación, para el tema... Normalmente proyectamos en el Papa lo que tiene que ser y nos encantaría que fuera fenomenal, pero así como escurrimos el bulto nosotros para decir, a ver qué Papa sale bueno y después le voy a pasar yo la revisión a ver qué tal, ¿verdad? Pero para mí lo más complicado es decir, yo también tengo que ser, lo que dice el cardenal, una persona de comunión, de unión de las personas, de la parroquia en donde estoy, que la gente se lleve bien, que la gente sea capaz de entenderse, que aunque sean de distintos partidos políticos se unan para trabajar por el bien común. Y esto que se le pide al Papa, que es extraordinario y muy necesario, pues yo creo que también el cardenal nos lo puede decir a todos nosotros para nuestra vida, y puede ser más efectivo que los cardenales, que lo tendrán que escuchar ellos para su vida, pero que creo que para nosotros, a la nuestra, nos vendría muy bien también escuchar al cardenal en eso. Correcto. ¿Me pudiesen explicar, lo he entendido, lo he comprendido muy bien, pero profundizar qué significa cuando Giovanni Battista Re, el cardenal decano, les está pidiendo a todos los cardenales, a los que van a elegir al próximo Papa, que deben construir unidad dentro de la Iglesia?
unidad dentro de la iglesia. Eso, en todas las misas lo pedimos al Señor, porque es lo que Jesús dijo a sus discípulos, que permanezcan unidos, porque se ve que es muy fácil separarse, dividirse, enfrentarse, pelearse, discutirse, y es muy difícil, siendo distintos, amarse, quererse, escucharse, trabajar juntos, siendo diferentes, y la Iglesia lleva 2000 años haciéndolo, con sus defectos y con sus luces también, pero llevamos 2000 años intentando este proyecto de Jesús de vivir unidos y trabajar siendo diferentes. Vamos a ver, ¿cómo lo entendí yo cuando lo estaba escuchando al cardenal Giovanni Battista Re? Unidad dentro de la iglesia, como hay tantas denominaciones religiosas en estos tiempos, o estaba hablando de unidad dentro del catolicismo, donde por nuestra misma condición de ser humano hay disensos, hay contradicciones, hay debates y en algunos momentos hasta pleitos. Normal, es normal. En las familias cada uno es diferente, en la iglesia cada uno es distinto. La diversidad es una cosa, la uniformidad es otra. La iglesia no es uniforme, no es un ejército, es una familia. Y en la familia está el padre, está la madre, la abuela, el hijo mayor, el hijo menor. Cada hijo es de una manera, cada uno es de una forma, pero ahí tienen que armar una comunidad, una convivencia, un entenderse. Y la iglesia es así, la iglesia es una familia que empezó hace 2000 años y la misma familia se mantiene hoy. Hubo problemas con Jesús y sus discípulos, bastantes. Bueno. Entonces no le fue fácil a y de Jesús. Traiciones, No le fue fácil a Jesús trabajar con su equipo, no fue fácil y nunca ha sido fácil. Entonces, qué maravilla saber que pertenecemos a una comunidad que empezó Jesús hace 2000 años llena de dificultades y problemas, también los tenemos hoy y los vamos a tener mañana, pero sí que tenemos deseos de trabajar unidos, de vivir unidos, porque Jesús el Señor eso es lo que quiere, que nos respetemos y que nos amemos. Es que he quedado como impactado. ¿Qué hacemos comúnmente los seres humanos con responsabilidades cuando sabemos que dentro de nuestro equipo hay un traidor? Que dentro de nuestro equipo hay alguien que nos está traicionando, que nos está debilitando, que nos está poniendo en mal, que está llevando chismes, que está agrietando la unidad dentro del equipo. Usted que está en la mesa del comedor en este momento, que está en la cocina y que tiene responsabilidades de jefe, ¿qué hace cuando confirma que tiene un traidor? Y no digamos un traidor que pretende entregarlo para que lo maten, un traidor que está pasando información de su empresa, un traidor que está comunicando hacia dónde se dirige usted cuando sale de la oficina, a qué hora llega a la oficina, cuáles son los lugares que frecuenta. Y cuando usted en el fondo sabe que ese traidor tiene toda la intención de que usted desaparezca. Es que lo que usted me dijo solo me recordó lo de Jesús, que ya sabía que había un traidor entre el grupo de apóstoles, el que lo entregó para que lo mataran. Sí, sí. ¿Cómo debe ser un ser humano para canalizar qué sentimientos los de Jesús, digo yo, sabiendo que tenía un traidor ahí? Supo manejarlo porque sabía que tenía que consumarse la profecía, por favor. Ya me estoy metiendo en temas que son de ustedes, pero que a mí, con un sentimiento cristiano, me hacen reflexionar de qué clase de persona era Jesús. En el fondo, Jesús sabía perfectamente que estaba eligiendo a seres humanos frágiles, a seres humanos que tenían muchas luchas. Inclusive, basta recordar que en la Sagrada Escritura nos presenta hasta el comportamiento de algunos de ellos. Pensemos, por ejemplo, Juan y Santiago. Les apodaban los hijos del trueno, y no porque eran los mejores evangelizando o llevando la buena nueva, no, era por su carácter explosivo. Llegó un instante que inclusive no los quisieron recibir en una comunidad y le dijeron: Señor, si quieres, manda fuego sobre esta gente, de alguna manera queriendo enfatizar que es su humanidad, y en la iglesia no estamos lejos de esa humanidad. Por otro lado, Pedro
un hombre impulsivo, imprudente, y que en los momentos donde el Señor lo necesitaba no estuvo ausente, anduvo huyendo. Yo siempre recuerdo ese día Viernes Santo pensando en la figura de Pedro. ¿Cómo estaría Pedro? Porque él, siendo humano, también amaba a Jesús, y eso nadie lo va a negar. Sin embargo, esa fragilidad humana que él tenía, esa realidad humana, Jesús nunca la desconoció, al contrario, se valió de esa fragilidad, porque hay una frase muy bonita: el Señor no llama capacitados, pero capacita al que llama. En tanto, todos los señores cardenales que están allí son hombres que tienen luchas internas también. En la vida de la iglesia todos tenemos luchas internas, desde los grupos parroquiales, desde los grupos de jóvenes, desde las señoras que se encargan de la liturgia en la iglesia. Todos tenemos distintas luchas, pero el Señor se vale de esas fragilidades para hacer que su iglesia siga creciendo y siga fortaleciéndose en la santidad, porque la misión del Señor no es incrementar número, la misión de la iglesia no es tener tampoco cantidad de creyentes, la misión de la iglesia es que todos sean santos, y en el fondo esa es la lucha, creo yo, que la iglesia debe buscar, y que la unidad se va a lograr en la medida que todos tengamos ese horizonte claro, que la santidad es lo que la iglesia necesita. Lindo mensaje, construir unidad en medio de tantos disensos. Por eso me impactó, construir unidad en medio de un grupo de discípulos donde nuestro Señor sabía que alguien lo iba a traicionar. Ya voy con usted, padre Santo Pablo Vázquez, pero es que en este momento tengo la conexión con Rosendo García, porque luego de que Rosendo transmita para nosotros, va a transmitir para HRN La Voz de Honduras también. Entonces, yo sé que nos tiene un mensaje que nos va a llegar al corazón en los próximos minutos. Don Rosendo García, a las 15:45 hora de Roma de esta tarde, los 133 cardenales deberán estar ante las puertas de la Capilla Sixtina para entrar en procesión a las 16:30 y poder comenzar a votar. Después del extra omnes se cerrarán y no veremos sus rostros hasta que esas mismas puertas se abran de nuevo para que uno de ellos salga de ahí vestido de blanco. O sea, estamos en la cuenta regresiva para que los 133 cardenales entren a la Sixtina. Entren a la Sixtina en procesión a las 16:30 y poder comenzar a votar. Don Rosendo, vamos con usted hasta el Vaticano, en esa hermosa Plaza San Pedro. Bien, muchas gracias y buenos días, Renato, al igual que a los padres que le acompañan esta mañana en Frente a Frente. En cuestión de minutos, desde la Capilla Paulina, en procesión hacia la Capilla Sixtina, se van a dirigir los cardenales encabezados por el ex jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Pietro Parolin, que será el encargado de dar por inicio el cónclave. Estamos con Rosendo. ¿Se imaginan ustedes cuántas comunicaciones desde la Plaza San Pedro con el mundo? ¿Cuánto internet están consumiendo en este momento en la Plaza San Pedro? Medios de comunicación, todo el mundo. La gente que viajó a San Pedro, al Vaticano, quiero decir, nuestros compañeros andan con un buen equipo de punta. Pero claro, hay un consumo en este momento de internet que en algún momento se nos congela la señal. Antes de ir a la primera pausa, el padre Santos Pablo Vázquez tiene una profunda reflexión que en un día histórico como este, que se va a iniciar un cónclave para elegir el Papa, los cristianos católicos y no católicos del mundo, pensamos en Dios un poco más de costumbre, pensamos un poquito más de Dios y consumimos un poco más de Dios que lo que habitualmente lo hacemos cuando no hay estos eventos. Pues Renato, yo creo que hay que recordar las palabras de Jesús, que el trigo crece junto a la cizaña. Y no se refiere a los demás, se refiere dentro de mí.
que crece en estas realidades, ¿verdad? Cuando a veces yo puedo buscar también mis propias aspiraciones, al margen de lo que Dios quiera que yo busque. Y el cardenal Rey ha buscado iluminar también esta realidad. Usted hablaba acerca del traidor. A mí me encanta lo que dice Jesús. Si aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Nada. Sí, sí. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, hombre, eso lo hacen hasta los malos, pues. Entonces nosotros estamos llamados cristianamente a vivir una justicia mayor, que viene dada precisamente de la experiencia que te transforma, que es el amor de Dios. Y nosotros estamos llamados a amar a nuestro enemigo, a hacer el bien a quien nos hace el mal, a rezar por aquellos que nos difaman. Y ese es el evangelio que usted ha dicho, para mí es el evangelio. Estamos llamados a vivir evangélicamente, y ese es el evangelio y la fuerza capaz de transformar precisamente al hombre, que no nace de que yo me sienta bueno, diga, yo soy bueno, Renato, yo quiero perdonar, amar a la gente. No, solo nace de la experiencia realmente de encontrar a Cristo. Y el cardenal Rey ha recordado firmemente este valor, este principio fundamental de vida cristiana. Y otro aspecto, Cristo no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar. Y a ver, en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Si yo quiero parecerme a Cristo, estoy llamado a vivir de esta manera. Y los cardenales, como dice el padre Johnny, son hombres que también sufren tentaciones, que tal vez pueden pensar que esto es lo mejor y tal vez no es por ahí. Y entonces hay que podar, hay que limpiar, hay que quitar esa cizaña y hay que dejar que el trigo crezca. Entonces yo creo que también por ahí va mucho aspecto de trabajar y luchar para que realmente la unidad pueda nacer, realmente de buscar la voluntad de Dios entre todos los ahí presentes, porque al final son nuestros pastores, ¿verdad? Y el pastor es la cabeza que guía a los que vamos caminando detrás. Usted, padre de familia, es el encargado de establecer la unidad en su familia, ¿verdad? Yo me acuerdo, y le doy un ejemplo muy claro, cuando se peleaba mi hermano con su servidor, y nos sentábamos a la mesa, y no nos hablábamos, mi mamá nos decía, ¿y ustedes dos se hablan? Y nosotros sí, a ver, quiero ver que se hablen, porque era formadora de unidad también en la familia. Claro, y en la escuela, el lana, el compañero lana de la escuela, a ver quién escupe primero. Y ponía la mano en medio de los dos que tenían disensos y estaban peleando. A ver quién se escupía primero. Claro. No, la mamá no es así, el papá no es así. No, yo quiero unidad en esta familia. Y cuando yo me muera, quiero que esta familia conserve la unidad. Pues les diré algo más, y antes de ir a la pausa, sobre el cardenal decano Giovanni Battista Re. Les ha dicho hoy a los cardenales, ahí en la Basílica de San Pedro, por si alguno de ellos ha vivido el precónclave en clave partidista o regionalista. Mire usted lo que les ha dicho este cardenal de 91 años. Les ha dicho que para este acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, deberán abandonar cualquier consideración personal y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Es el momento de la verdad, no el de los cálculos. Así les ha dicho este viejito, cardenal de 91 años, a todos los cardenales presentes ahí en San Pedro. Abandonen cualquier consideración personal y tengan en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Es el momento de la verdad, no el de los cálculos. ¿Se imaginan ustedes cuánta oración en esa sextina? Cuánta oración, cuánto silencio de un grupo de hombres convertidos en cardenales pidiendo sabiduría a Dios para ungir como papa al hombre que el mundo merece en este momento, este mundo tan complicado que vivimos. Y les ha dicho,
El mundo de hoy espera mucho de la iglesia para la tutela de esos valores fundamentales, humanos y espirituales, sin los cuales la convivencia humana no será mejor ni portadora de bien para las generaciones futuras. Les ha recordado, de ustedes depende, y por eso les he implorado que elijan papa a quien mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. ¿Qué momento el que estamos viviendo? ¿Qué momento el que estamos viviendo? Un momento cumbre en la historia de la humanidad, la elección del Papa número 267. Ya hablaremos de los papables. Son los vaticanistas y los medios de comunicación que decimos estos son los papables. Hay como 10 papables, pero aquel dicho vale, ¿verdad? Entran papas y salen cardenales. Tengo que ir a la primera pausa, no sin antes que Lucecita Madrid nos repita una vez más el título de este histórico programa aquí en Frente a Frente. Así es, el tema del día en pantalla: el gran reto del próximo Papa. Superar las divisiones en la iglesia. Ese es el tema. Envíe su opinión al número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Tengo un anuncio muy importante. Tengo un anuncio muy importante en este momento. Claro que sí. Tengo un anuncio muy importante. Claro que sí. Claro Honduras anuncia el regreso de Deportes TVC a su programación. Claro Honduras se complace en anunciar a sus clientes que a partir de la fecha, la señal de Deportes TVC vuelve a formar parte de su programación de televisión por cable, fortaleciendo así su oferta de entretenimiento deportivo. Los clientes podrán sintonizar Deportes TVC en Canal HD 1214, DTH Canal 14 y Canal SD 214, según el plan que tengan contratado. Con esta incorporación, los suscriptores de Claro podrán disfrutar de una amplia cobertura deportiva, incluyendo partidos en vivo de la Liga Nacional de Honduras, con transmisiones de los 10 equipos que conforman la primera división, transmisiones de la UEFA Europa League, uno de los torneos más importantes de Europa, cobertura mundial o cobertura del Mundial de Clubes, entre otros eventos deportivos internacionales de gran relevancia, espacios informativos y de opinión, así como programas especializados en análisis deportivo. Esta acción, como parte de los objetivos de Claro, de ofrecer una parrilla de contenido cada vez más completa, conectando a sus usuarios con las emociones del deporte nacional e internacional y fortaleciendo su propuesta de valor en el segmento de televisión por suscripción. Nos alegra seguir ampliando nuestra oferta de entretenimiento con contenido que verdaderamente apasiona a nuestros clientes. El regreso de Deportes TVC responde a nuestro compromiso de brindar acceso a transmisiones de alto nivel, especialmente en un país donde el fútbol se vive con tanta intensidad, expresó Dani Rodríguez, gerente de mercadeo de Claro Honduras. Para más información sobre servicios y programación, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.claro.com.hn. Y acerca de América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 22 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía contaba con 390.398 líneas de acceso que incluyen 315.816 suscriptores móviles, 74.582 accesos de líneas fijas. Así que conozca más de www.americamóvil.com. Honduras, claro que sí. Claro Honduras anuncia el regreso de Deportes TVC a su programación. Ya, a partir de hoy, los clientes pueden sintonizar Deportes TVC en Canal HD 1214,
DTH, canal 14, canal SD 214, según el plan que tengan contrato, y a vivir los partidos de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, las transmisiones de la UEFA Europa League, la cobertura del Mundial de Clubes y espacios informativos y de opinión espectaculares. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Recuerde que puede enviar su comentario al 9773-6065 y también a través de cada red social. Frente a Frente está en todas las plataformas digitales como @FrenteAFrenteHN. El gran reto del próximo Papa, superar las divisiones en la Iglesia. Yo quiero que ese pensamiento que tenía hace unos 15 minutos el Padre Santos Pablo Vázquez no se quede solo en su cerebro y en su corazón, sino que sea transmitido a Honduras. Y atentos, porque ya les vamos a presentar a nuevos invitados que tenemos aquí, pero hablando de un tema que yo sé los va a sensibilizar a todos ustedes en conmemoración del mes de la Madre. El Centro Cultural de España está invitando a participar en un importante conversatorio, Autismo sin Fronteras, Autismo sin Fronteras, a cargo de la Fundación Zafiro, para junto a algunas madres compartir el sentido profundo de este evento, dar voz a quienes viven el autismo desde el amor materno y la lucha diaria. Dar voz a quienes viven el autismo desde el amor materno y la lucha diaria. Les pido su atención, por favor, ya en unos minutos, antes el Padre Santos Pablo Vázquez. Muy bien, Renato, le decía yo al inicio que todo el mundo cree que es un privilegio el que el Santo Padre va a recibir al ser electo. Yo le decía, no, lo que recibe es una cruz realmente pesada y una losa pesada de llevar. Y eso lo reflexionaba yo en torno con unos amigos referendo a esto, porque yo me decía, ¿y alguna vez vos no quisieras ser papa? No, le digo, yo estoy bien aquí como estoy. O sea, yo creo que los cardenales oran en torno a eso, y al que le corresponda no es porque lo está buscando, sino porque Dios lo ha elegido, y tenemos fe, plena confianza en eso. Y de reflexionar, ¿qué es el Papa? El Papa es el pastor de la Iglesia universal. ¿Y cuál es la figura del pastor? Muchas veces el pastor va adelante para guiar precisamente al rebaño, va en medio para animar a aquellos que van ahí como enojándose o peleándose, va ahí separándolos, pero también va atrás para animar al que se ha quedado rezagado, y al que está herido lo carga y lo sube en los hombros. Y esa es la profunda tarea que tiene el Santo Padre, animar a los hijos que portan bien, pero corregir y jalar a los hijos que portan mal. Y ya vemos muchos de eso. Entonces esa también es la labor del Santo Padre, y entre más arriba, más complicada la cosa, así mamá. Entonces yo creo que también eso es lo que el Santo Padre le toca como responsabilidad en un mundo donde se habla de una posverdad, ¿verdad? Todo el mundo tiene la verdad, y estamos llamados a ser testigos precisamente de estos valores profundos, y el Santo Padre representa precisamente una palabra que habla, un testigo que habla al mundo por su forma de vivir y de ser. Bueno, hoy tenemos de producción o de productora a don Edgardo Tercero. Edgardo, infórmenos, porque ya a las 15:45, ya estamos a 2 minutos de que sean las 15:45 en Roma de esta tarde. Los 133 cardenales deberán estar ante las puertas de la Capilla Sixtina. Vamos a tener esa señal. Cuando se produzca la vamos a tener. Ese es un momento fantástico, no, iba a decir espectacular, pero no cabe espectacular, fantástico, cuando en cuestión de segundos los 133 cardenales ingresen o estén ante las puertas de la Sixtina, de la Capilla Sixtina, para entrar en procesión
a las 16:30, o sea que van a estar de pie una hora ahí. Y poder comenzar a votar. O sea, entran a la Sixtina, padre Patricio La Rosa, y según la redacción de este periódico de su país, de ABC, periódico centenario, comienza la primera votación, ¿o no es así? Pues parece ser que sí. Yo no tengo mucho el protocolo, la verdad, de qué van a hacer, pero creo que ya se prepararon durante estos días, ya compartieron información, ya compartieron problemas, dificultades, y tendrán pues una primera votación y tendrán que ir viendo por dónde el Espíritu Santo les va llamando a encontrar esa persona que se va a poner a servir a la Iglesia y al mundo. No es fácil, como ha dicho el Padre Santos Pablo. Ahora, seguramente en esta primera votación no se activará la fumata blanca, padre. Muy poco probable. Sí. Bueno, inclusive yo creo que hay que recordar que en 1268 comenzó el cónclave más largo de la historia y duró más de 2 años. Más de 2 años, 33 meses, si no estoy equivocado. Y en ese cónclave realmente fue cuando surge como un fruto de él el documento que regula todo lo que hoy día tenemos. Y ha sido un proceso de más de 800 años que se ha venido purificando, como todo proceso democrático, si queremos decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Pero es un proceso de discernimiento, insisto en esa frase. Y, como decía Padre Santos Pablo, es una cruz, ciertamente, pero la ventaja que es una cruz hecha a la medida. O sea, no es una cruz ni más pesada que no la pueda cargar y tampoco más liviana que la tenga que abandonar. En tanto, en el fondo será un regalo para la Iglesia. De donde venga no importa. Este cónclave va a tener como particularidad que será el que tendrá mayor cantidad de naciones de algún modo representadas. Son 71 países de los cuales provienen los cardenales. En el cónclave anterior que se elige al Papa Francisco, eran 51 países que estaban representados por los cardenales. En este cónclave está esa particularidad y desde allí se está percibiendo ciertamente esa universalidad de la Iglesia, ese sentido de ser católico, es decir, que se extiende a todos los confines de la tierra. Por eso es algo, como usted decía, histórico, pero también de mucha exigencia, porque es el fruto de lo que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos. El momento de la verdad. ¿Saben qué? Yo no estoy aquí para dramatizar ni nada por el estilo, pero este será un papa en uno de los momentos más difíciles y complejos de la humanidad. Que siempre han habido guerras, claro. Que siempre han habido conflictos, claro. Es nuestra naturaleza humana. Que siempre han habido disensos entre las naciones, 2 guerras mundiales. Pero por todo lo que estamos leyendo, el 267, el Papa 267 llega en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, de nuestra creación, Padre La Rosa. La historia desde siempre y sigue siendo una gran oportunidad en la vida y es un momento de Dios siempre. Entonces creo que la Iglesia en todos los momentos pues tiene una tarea y una responsabilidad muy importante, y es, como antes se ha dicho, pues ser luz de parte de Dios para el mundo, y creo que en el tiempo en que estamos pues sí que es urgente poner entre las personas la luz de Dios para resolver los conflictos y las dificultades que tiene nuestro mundo. Entonces sí es verdad que la historia es un permanente kairos o oportunidad para poder ver las cosas a la luz de Dios. Imagínense, estoy recordando lo que estaba diciendo el padre Santos Pablo Vázquez, de la cruz, que llevará ya en unos cuantos días uno de estos 133 cardenales. Hoy, en esa homilía, el Papa Giovanni
les ha dicho, el próximo Papa deberá ser quien mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales de la sociedad. La prioridad número 1 será hablar de Dios a un mundo que parece indiferente a este mensaje, pero que no es indiferente al cariño y a la cercanía del Papa, tanto hacia quienes estén lejos de la Iglesia como hacia quienes están dentro, para mantener la unidad. La prioridad número 1 será hablar de Dios a un mundo que parece indiferente a este mensaje. Por eso el cardenal Giovanni Battista Re ha evocado el gesto que tanto apreciaba el Papa Francisco, el lavado de pies a los apóstoles. Jesús nos ha dado ejemplo de este amor al comienzo de la última cena con un gesto sorprendente. Cabe este término, se abajó al servicio de los demás, lavando los pies a los apóstoles, sin discriminaciones, sin excluir a Judas, que lo iba a traicionar. Por eso el cardenal Re lo ha presentado como una invitación al amor fraterno, a la ayuda mutua y al compromiso por la comunión eclesial y la fraternidad humana universal. Traducido en términos de cónclave, les ha dicho que entre las tareas de todo sucesor de Pedro está la de acrecentar la comunión, comunión de todos los cristianos con Cristo, comunión de los obispos con el Papa, comunión entre los obispos, no una comunión autorreferencial, sino dirigida totalmente a la comunión entre personas, los pueblos y las culturas. Esta unidad no significa uniformidad, sino firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga en plena fidelidad al Evangelio. Mire qué palabras profundas, Padre Pablo Vázquez. Renato, yo creo que la Iglesia, más que nunca hoy, está llamada a ser ese gran samaritano que tiene que ayudar precisamente al mundo. No te entiende, no te quiere, pero te necesita. Y esto es lo que el Santo Padre va a abordar. No te queremos escuchar, pero hay que escucharte, porque tu palabra trae precisamente verdad. Y esto, yo pensaba en la tarea del Santo Padre, yo decía, le toca hacer que concilien y se pongan de acuerdo tantos hijos. No es fácil. Si en la casa hay 2 o 3 y cuesta ponerse de acuerdo, hacer poner de acuerdo a tantos, porque el Santo Padre no solo hablará a la Iglesia, hablará también a los líderes mundiales, y fue una de las grandes peticiones del Santo Padre Francisco, la paz, la búsqueda de la paz. Cuando hay tantos intereses partidarios, económicos, que buscan algunos líderes, el Santo Padre está llamado a buscar y hacerles ver a ellos lo que decía el Padre Patricio, pensar en el bien común. Qué difícil, dejar de pensar en mi propio bienestar para preocuparme por el bien del otro. Y esa no es una tarea. Y construir esa realidad no es fácil, pero esa tarea está llamada precisamente la Iglesia, y el Santo Padre es el que nos va a mostrar el camino que debemos seguir también nosotros, porque cada sacerdote, cada obispo, cada diácono es colaborador precisamente del Papa. Como él lo decía Padre Patricio, es fácil decir, no, me le toca a él, entonces yo me quito este problema y se lo dejo a él porque a él lo eligieron. No, él también tendrá ayuda y nos toca, pero poner de acuerdo a tantos no es una tarea sencilla, ¿no? Si no, el ejemplo es Honduras, ¿no? Es un país pequeño y nos cuesta ponernos de acuerdo en cosas que nos deberían de interesar precisamente a todos. Bueno, hoy con palabras duras, el cardenal Re les ha recordado que cuando esta tarde, vamos a ver si tenemos fotografías o videos de la Sixtina, les ha recordado a los 133 cardenales que cuando esta tarde están a punto, ya en 1 hora, van a entrar ahí en procesión a la Sixtina. Antes de empezar a votar, ojalá que nos salieran imágenes de la Sixtina en este momento, miren los cardenales, alcen su rostro y miren
hacia los frescos de Miguel Ángel y verán representado a Jesús como juez. Miren qué belleza. La Sixtina restaurada. Aquí es donde se reúnen ellos, los cardenales. Pues así les ha dicho el cardenal Re. Miren hacia los frescos de Miguel Ángel, quien pintó eso, y verán representado a Jesús como juez, ante quien cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado de esta responsabilidad de poner las soberanas llaves, como Dante se refiere a las llaves de Pedro, en las manos adecuadas. Padre Johnny Murillo, ¿en qué manos quedarán las llaves de esta sagrada misión que le corresponderá, no sé si a partir de hoy, de este jueves o del viernes, a uno de esos 133 cardenales? Mire qué misión. Aquí están las llaves, hijo. Sigue la misión de Pedro. Renato, el Espíritu Santo nunca se equivoca y elige al que la Iglesia necesita en el determinado tiempo de la historia. Y yo creo que si nosotros hacemos un recuerdo de los últimos papas y lo que estaba viviendo la Iglesia en concreto y lo que estaba viviendo el mundo, es una respuesta de Dios al elegir a ese sucesor de Pedro al desafío que vivía el mundo. Y yo solamente quiero hacer un recuerdo. Pensemos, por ejemplo, Juan 23. Papa Juan 23, él fue el que promueve el inicio del Concilio Vaticano II, que fue el que reformó todo lo que hoy día vivimos dentro del contexto de la Iglesia, el cambio de la lengua hacia la lengua vernácula en la parte celebrativa, la importancia que debía tener el pueblo de Dios, es decir, todos los fieles laicos en la participación y en la actividad pastoral de la Iglesia, y muchas otras cosas que la reformó. Sin embargo, por su edad avanzada era poco probable que él concluyera este Concilio Vaticano II y elige al Papa Pablo VI. Y el Papa Pablo VI no tendría, decían algunos historiadores, no tendría la valentía para comenzarlo, pero sí la responsabilidad de concluirlo. Sin embargo, inmediatamente después había que darle una respuesta al mundo a partir de ese concilio, porque algunos estaban a favor, otros también no estaban muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y entonces el Espíritu Santo elige a Juan Pablo I. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba también un rostro alegre que mostrara que seguir a Jesús no es, como decía el Papa Francisco, de un seguimiento de funeral, no, es un rostro alegre, capaz de ver en el mundo también que se puede ser cristiano siendo feliz. Por eso incluso el Papa Francisco hablaba de la alegría del Evangelio en uno de los documentos pontificios. Después, ¿qué necesitaba el mundo? ¿Qué necesitaba la Iglesia? A un sucesor de Pedro que fuera capaz de llegar hasta los más pequeños rincones del mundo, y elige a Juan Pablo II. Después de todo un largo tiempo del misionero por excelencia en los últimos años, Juan Pablo II, ¿qué necesitaba el mundo? ¿Qué necesitaba la Iglesia? Volver a su fuente, volver a la raíz, y es la palabra, es la Escritura, y elige a un Papa capaz de volver a llevar a la Iglesia a la raíz, es decir, a amar la palabra, a vivir en la palabra y desde la palabra, y por eso elige al Papa Benedicto XVI. Después de Benedicto, ¿qué necesitaba la Iglesia? ¿Qué necesitaba el mundo? Que ese Evangelio, que esa palabra se hiciera vida, que ese Evangelio, que esa palabra se concretara en la realidad. Y por eso el Espíritu Santo elige al Papa Francisco, que muchos decían el Papa de los pobres, ¿no? El Papa que se acercó y que vivió, y justamente lo que estaba diciendo de manera concreta el cardenal Re, él se pudo bajar también a esas miserias más pequeñas y nos regala
un pontificado de humanidad, un humanismo concreto y real. Ahora, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuál es el desafío? Yo pienso mucho, como sacerdote joven también, que hoy el nuevo escenario de la evangelización son las plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, hoy día hasta es fácil de decirle a ChatGPT o GPT que elabore un documento, y entonces se está perdiendo esa facilidad y esa capacidad de pensar, de racionalizar por sí mismo. Entonces el mundo necesita, y la iglesia necesita, también responder a estas realidades. Como demanda, creo yo, de la misma iglesia, del pueblo fiel, la base de toda la institución como tal, necesitamos, creo, también esa respuesta del Espíritu Santo a lo que la iglesia está necesitando actualmente, y que es una realidad que tal vez no existía siglos atrás, pero que hoy día es latente. Pero entonces, ¿qué papa necesita el mundo en este momento? Así como usted lo venía describiendo. Yo creo que esa es una respuesta que inclusive las personas que nos están viendo en este momento pueden responder, porque yo no quiero limitar mi opinión solamente a mi criterio personal, sino al criterio general. Recuerde que, como decía Padre Santos Pablo, somos muchos hijos. Ahora, todos queremos tener la razón de alguna manera, pero si globalizamos ese pensamiento, yo creo que el Papa va a pensar muchísimo en esa línea digital, en cómo llegar a los jóvenes, porque justo lo que usted decía al inicio del programa, hay una realidad muy fuerte, y es que el cristianismo no es que está en declive, sino el peligro es que hay muchas personas que ya no creen en nada y ya no creen en nadie. Justo en nuestro país lo podemos ver a diario, que alguien hace una publicación en las redes sociales, por ejemplo, hay posiciones totalmente diversas, unos a favor, otros en contra, y ya no es como que alguien decía, vamos por esta línea, todos vamos por allí, como aquella expresión en nuestro país, donde va Vicente va toda la gente. Hoy ya no existe eso, porque hoy se ha dado tanto esa libertad para poder expresarse, que va a permitir también a la luz de un desafío. De lo que decía el cardenal Re, mi pregunta es amplia aquí para todos los panelistas presentes, el padre Patricio La Rosa, el padre Johnny Murillo y el padre Santos Pablo Vázquez. Pues ya el padre Johnny Murillo respondió. ¿Qué perfil de papa necesita el mundo en este momento? Conflictos en Europa, ahí hay una invasión de Rusia a Ucrania, miles de muertos. Putin, que advierte a Europa cada rato que no se fíe, que no es capaz de enviar bombas nucleares, que ya sabe dónde las enviaría. Un presidente de los Estados Unidos que se vistió de papa. ¿Ustedes cómo han interpretado eso? Yo se los digo desde mi fe, me quedé profundamente impresionado, pero no en el aspecto positivo, cuando miré a este hombre vestido de papa. Conflictos en el Medio Oriente, esa guerra interminable de Israel con sus vecinos, en esta ocasión con los palestinos, conflictos geopolíticos y guerras en diversidad de regiones del mundo. No creo que cometa alguna indiscreción al preguntar, y ustedes, padre Patricio, padre Johnny, padre Santos Pablo, ¿qué perfil de papa necesita la humanidad en este momento? Déjenme ir una pausa, pero ya luego les presento a don Luis Sevilla, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Zafiro, a Marta Elisa Suazo, madre de adulto con autismo, a Susan Morales Velázquez, directora ejecutiva de la Fundación Zafiro, que vienen a recordarnos que en el Centro Cultural de España habrá un importante conversatorio, ya les diremos en qué fecha, Autismo sin Fronteras, a cargo de la Fundación Zafiro, para, junto a algunas madres, compartir el sentido profundo de este evento, dar voz a quienes viven el autismo desde el amor materno y de la lucha diaria. ¿Tiene algún familiar autista? Cercano. No. ¿Y usted? No. Pero sí, ¿Y usted? Sí conozco mucho.
Sí, conozco a muchas personas. Conoce mucho. Por eso yo los invito, por favor, porque nadie está exento de que en la familia nos venga un angelito de Dios, hombre o mujer, con autismo. ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo convivir y hacerles la vida linda y feliz? En este momento donde los sentimientos afloran, porque estamos a punto de ver en procesión entrada a la Sixtina, a los 133 cardenales, todas estas cosas vale la pena que las meditemos con un profundo amor. Ya volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Muchas gracias por escribir a nuestras cuentas. Elmer Montalbán escribe: Cristo es perfecto. La iglesia es donde los humanos nos congregamos y buscamos a Dios en busca de nuestra conversión. La división es natural, pero el amor único a Dios y su fe es lo que nos une. Que el Espíritu Santo reine en los cardenales para que su decisión sea más que santa. La Iglesia debe insistir en renovar los valores y las convicciones de paz en la humanidad. Es una institución milenaria que merece mucho respeto de creyentes y no creyentes. Es un momento histórico que siempre mueve los ojos del mundo hacia Roma. ¡Que viva la Iglesia Católica! Marco Matamoros escribe: el reto del Papa también es la paz mundial, unir las familias y que las iglesias del mundo sean hermanas. ¿Por qué siempre el Papa es muy adulto? Duran poco tiempo, escribe Marco Matamoros. Sigue opinando, hágalo también a través de nuestro número de WhatsApp. El Lucecita Madrid, por favor. No, es que hay gente que escribe, disiente, cuestiona, juzga, califica, pero es libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión. Entonces, léeme unos dos, para después pasar con Luis Sevilla, Marta Elisa Suazo, Susan Morales Velázquez, y ya luego los padres están aquí para responder y llevar luz a la gente, ¿no? Luz. Dice: hola, quiero participar en este interesante tema que están hablando Renato y los señores, solo para decir que cuando nuestro Señor Jesucristo elegía a sus seguidores o apóstoles, nadie se enteraba, mucho menos el mundo entero como lo hace en la Iglesia Católica. Otra cosa, Jesús no vino a hacer reformas, vino a hablar de un gobierno justo, quien él Rey es Él, elegido por su Padre Celestial. Mediante ese reino traerá paz y seguridad a aquellos que practican y hablan la verdad de las Sagradas Escrituras. Muy buen día a todos, excelente programa para nosotros los católicos, un buen panel, orando para que venga el sucesor de Pedro. Es una gran responsabilidad para el Papa que sea electo. Pero son mensajes normales, búscate los más calientes. No, léelos. Bueno, si ellos te dicen, léalos sin miedo, léalos sin miedo. Bueno, dice excelente noticia que nos da claro, ya estábamos por buscar otra cablera y dejar de apoyar la Liga Nacional. Bueno, a tiempo, se puso las pilas, claro. Buen día, nos unimos en oración para que el Espíritu Santo ilumine a todos los cardenales y elijan al Papa, que el mundo necesita conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pero yo no miro mensajes ahí, no los miro mensajes así que falten al respeto. Sí que el asunto es que aquí hay miles de cristianos evangélicos, testigos de Jehová y de muchas denominaciones religiosas, como hay cristianos católicos, ¿sí? Y yo entiendo que de eso nos están hablando desde el Vaticano, unidad de la Iglesia, unidad de la Iglesia, unidad de la Iglesia. Al final, todos creemos en Dios y en su Hijo. ¿No es así? Entonces, yo digo, es la gran tarea, buscar la unidad de la Iglesia. Voy con don Luis Sevilla, con Marta Elisa Suazo, ya vamos a rezar, porque me dice Lucecita que hay mensajes calientes. Y le dice aquí el padre Patricio, léalos, le dice. Claro. Sin temor, no. Claro. Léalos, le dice. Más interesante el programa. Claro, y usted sabe que así actuamos nosotros aquí, pues.
a que el público se exprese. Don Luis Sevilla, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Por favor, háblenos sobre este importante conversatorio Autismo sin Fronteras, a cargo de la Fundación Zafiro. ¿Qué fecha será? ¿Dónde será? Porque vale la pena que todos estemos informados e instruidos de convivir en nuestras casas con un niño o una niña autista, con un adolescente autista, hombre o mujer. Por favor, don Luis Sevilla, buenos días. Muy buenos días. Escuchándolos durante el panel se han hecho bastantes menciones a lo que es la familia, a la unidad familiar. Se ha hablado de lo que es ser un buen samaritano, y cuando hablamos de una familia que tiene un miembro autista, realmente ese ser, ese persona, ese buen samaritano de 24 horas al día, 365 días a la semana, sin descanso, usualmente es la madre. En este sentido, aprovechando que este es el mes de las madres, entonces Fundación Zafiro, con el apoyo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, precisamente en este día de hoy tan simbólico, porque inicia el cónclave, a las 6 de la tarde estará ofreciendo a la comunidad en general lo que es un conversatorio, ¿verdad? Autismo sin Fronteras, desde la óptica de la madre. Donde tendremos 3 panelistas con hijos con autismo de distintas edades, pequeñitos, adolescentes, adultos, cada una de esas familias viviendo un drama muy particular, muy personal, pero pudiendo dar puntos de apoyo, luces, esperanzas, consejos, retos, a otras familias que también quieran ir a conocer y hablar sobre el tema, que están viviendo lo que es una situación similar. Correcto. Marta Elisa Suazo es una madre de un adulto con autismo, y ella va a compartir ahí los retos, las alegrías y las sombras que viven. Por favor, yo estoy seguro que la gente sigue con interés esta experiencia bella que ustedes viven, amorosa, con sus hijos autistas. Marta Elisa. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, los señores padres que nos están acompañando en el programa y al pueblo hondureño. Primero que todo quiero decir que me siento sumamente feliz de estar aquí en este espacio con usted el día de hoy, porque hace 28, 29 años, cuando usted dirigía lo que era el Desayuno 63, fue la persona que nos dio la primera oportunidad en un medio televisivo para poder hablar de autismo. Estamos hablando finales de los 90, cuando no existía el término autismo aquí en Honduras, y nuevamente estamos aquí hoy pues impulsando este importante conversatorio. No me diga que compartimos ahí con su hijo y en su casa. Ya lo recuerdo, un programa en directo. Sí, sí. Aquel chico de 5 años ya hoy es un tiene adulto de 33 años, 33 increíble. Años. Lo vi a los 5 años desayunando ahí en la mesa de su casa con doña Marta Elisa. Qué lindo recuerdo me trae Marta Elisa. ¿Desde hace cuánto venimos hablando de autismo? Adelante. Le agradezco en el alma porque, bueno, han sido 29 años que hemos hablado de autismo. Sentimos que todavía hay mucho trabajo que hacer en Honduras. También tuve la oportunidad circunstancialmente de conocer al señor Vicario La Rosa. Estuvimos en una cena de St. Paul Clinic en su aniversario, y yo le decía, padre, esto es agotador, o sea, el ser madre, ¿verdad?, de un adulto con autismo, el hacer voluntariado, presidir y fundar organizaciones, el de repente ser cabeza de hogar, o sea, tener cualquier cantidad de responsabilidades. Yo siempre he dicho que en todo padre o madre que tiene un hijo o un familiar con autismo, o que es responsable de un caso de autismo, siempre hay un guerrero y hay una gran historia detrás de cada uno de ellos. Hay un gran testimonio que conocer. Miren ustedes que aquí en este conversatorio se hablará de la necesidad de cuidado del cuidador. ¿Cuántos años Marta Elisa cuidando a su bebé, ahora a su joven adulto, cuidándolo,
compartiendo con él, haciéndolo feliz, instruyéndolo, dirigiéndolo. También madres como Marta Elisa Suazo necesitan de ser cuidadas, y un montón de madres dedicadas a sus hijos, hombres y mujeres autistas. Susan Morales Velázquez, la directora ejecutiva de la Fundación Zafiro. Sí, así es. Existen alrededor del mundo muchas personas con autismo, y en Honduras pues lamentablemente no tenemos datos estadísticos que nos hablen de la incidencia de las personas con autismo en el país, y es por eso que nace Fundación Zafiro, para pues aplacar un poco esa necesidad de que existe en nuestro país de ayudar a estas personas con autismo. Así que Fundación Zafiro hoy nuevamente los invita pues a que participen en ese conversatorio. ¿Qué día? Es hoy, sí, en punto de las 6 de la tarde, en el Centro Cultural de España. Ellos nos acogen por primera vez, les estamos muy agradecidos, y también trabajamos esta vez con otra asociación que se llama Crecer con Amor. Entonces están totalmente cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratis. Y para todo público. Así que ahí nos estamos viendo y compartiremos estas experiencias con otras madres. Sí, y Marta, así brevemente, sí. Cuéntenos como mamá en un día histórico como este, donde comienza un cónclave para elegir al Papa número 267, que debe ser un Papa, como lo dicen ahí los vaticanistas, los padres aquí, la prensa mundial, que una en un momento difícil de la humanidad. Cuéntenos lo que es ser madre de un niño, de una niña, de un joven, de un adolescente, de un adulto autista. Cuéntenos, por favor. Creo que el Papa Francisco ha dejado un gran legado a este mundo. Parte del ejemplo que él demostró a todo el mundo es precisamente la empatía, la inclusión. Siempre vimos un ejemplo de amor y de entrega hacia los niños y las personas con discapacidad. Como madre, pues yo siempre paso repitiendo de que hay algunos valores que nosotros decíamos que la sociedad en general, ¿verdad?, los aplique, en especial con nosotros como familiares o con nuestros hijos, ¿verdad?, que tienen una condición especial que es el autismo, que es la aceptación, la tolerancia, la empatía, la inclusión y el respeto. La verdad es sorprendente, así como encontramos Judas también, de lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿verdad? También encontramos personas sumamente rígidas, duras con nosotros, y definitivamente el mundo se tiene que llenar de más amor, de más paz. Nadie elige tener un hijo con una condición especial. Quisiera que en realidad las personas comprendieran de que hay que ponerse en los zapatos del otro, en la piel del otro, y que pues si no somos tan empáticos, lo mejor sería tal vez solamente consultar, guardar un poco la distancia, pero en general esperamos, ¿verdad?, de que se volquen, porque nuestros hijos son un ser humano como cualquier otro y también tienen muchos derechos. Anécdotas creo que no terminaría hoy de contarle en esta mañana cuánta cosa hemos pasado ya a llegar con mi hijo ya con 33 años. Felicito a la Fundación Zafiro, yo solamente soy invitada al conversatorio. Definitivamente en Honduras se necesitan más organizaciones de autismo porque la incidencia es increíble, así lo es también alrededor del mundo, y bueno, esperamos que hoy que están empezando públicamente, ¿verdad?, con este evento, pues salgan adelante exitosamente y sigan acogiendo cualquier cantidad de casos que hay aquí. Dicen que usted es la mujer más paciente de Honduras, Marta Elisa Suazo, con un hijo autista, 33 años, yo lo conocí cuando era bebé, 5 años. Dicen que es la mujer más paciente de Honduras, la mujer más amorosa de Honduras. Saben que los autistas tienen dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Usted les puede estar hablando y ellos están en su mundo. Intereses limitados y comportamientos repetitivos, síntomas que afectan su capacidad para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas de la vida. Y ahí es donde sale gente como Marta Elisa Suazo, llena de amor maternal, para dedicarse a su hijo
y superar y hacerle la vida linda y digna como cualquier ser humano a pesar de sus condiciones especiales. Así que yo le agradezco a Martelisa Suazo, a Susan Morales Velázquez, directora de la ejecutiva de la Fundación Zafiro, y a don Luis Sevilla, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Zafiro, y los invito a que estén en este conversatorio hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, Autismos Sin Fronteras, a cargo de la Fundación Zafiro, y escuche todos los testimonios que aquí se van a dar. Así que éxitos y gracias por estar en una noble labor instruyendo y educando a Honduras. Gracias, don Luis. Muchas gracias, Marta. Gracias, Susan. Tienen una cita a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España. Los paisanos del padre Patricio La Rosa, los españoles, ya no sé de dónde soy, están apostando por Parolín o Tagle. Todo es apuesta en este mundo ahora. Y hay casas de apuestas donde está ganando billete mucha gente a ver quién acierta con la elección del Papa. Así está este mundo. Pues en España se está apostando por Parolín o Tagle. Parolín el italiano o Tagle el filipino, ¿verdad? Y un cónclave corto. O sea que para los españoles hoy pudiese salir ya humo blanco ahí de la Sixtina. Esta es imagen en vivo. Por ahí es que sale el humito, ¿verdad, Edgardo III? Negro. Actualmente hay... Ya se están preparando. Ah, mire, ya están en fila para entrar a la Sixtina. Y este momento histórico lo vamos a vivir aquí en Televicentro después de la pausa comercial. Atentos. Pero ¿qué pasa después del Extra Omnes, después de que sale la gente? Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El titular principal que destaca a esta hora, tunota.com. Vamos con el titular principal que destaca tunota.com. Guerra al narco deja 336 capturados y millonarias incautaciones en Honduras. Pero también tenemos otros titulares. Vamos a la portada de tunota.com, a la portada. Regresemos a la portada de tu nota. Conclave 2025, minuto a minuto de la elección del nuevo Papa. También en tu nota, están al 100% informando sobre el inicio del conclave. El mensaje en misa al cardenal Piero Parolín, que ha suscitado curiosidad. El mensaje en misa al cardenal Pietro Parolín, que ha suscitado curiosidad. Y ya me puse curioso yo con este titular. Ya me puse curioso. Vamos con el lead de esta noticia, con la entrada. Un deseo de suerte al cardenal Pietro Parolín durante la misa de esta mañana en la Basílica San Pedro ha suscitado curiosidad, pues escuchó pocas horas antes del cónclave que elegirá nuevo Papa y en el que el purpurado italiano se presenta como una de las grandes apuestas. Vea, no salga cardenal Parolín, hombre. Las palabras pudieron escucharse en el momento de darse la paz en la misa, pro eligiendo pontífice, de boca del cardenal encargado de oficiarla, el decano Giovanni Bautista Re, que le dijo el cardenal Giovanni. En ese momento el purpurado se dirige a Parolín, situado a su derecha en el altar, y le dice, separado del micrófono, suerte por partida doble. Aguri dopi, entre sonrisas. Si son seres humanos, hombre, son seres humanos, son amigos. Son amigos. Alguien dirá, alguien así fanático, dogmático, eso es un pecado, ya ve. ¿Qué pecado cometió el viejito de 91 años, el cardenal Giovanni Bautista, al decirle, suerte por partida doble? Esta expresión, suerte por partida doble, me la van a comentar. Este momento es histórico. Ya están. Este momento es histórico. Padre Patricio La Rosa, padre Johnny Murillo,
Padre Santos Pablo Vázquez, describan este momento antes de que se nos vaya el Padre Santos Pablo Vázquez. ¿Padre La Rosa? Muy bien, van de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, y lo hermoso de este momento es que no es un acto de formalismo, es un acto de fe. Litúrgicamente van rezando el Veni Creator, van invocando todos los cardenales en la gracia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y hermosa la imagen de esta pequeña procesión que describe el caminar precisamente de la iglesia. Siempre la cruz, rato, va adelante. El símbolo de mayor cristiandad que podemos encontrar. La cruz es la que nos precede en la fe, en la caridad, precisamente en la esperanza, que van a dirigirse ahorita precisamente los cardenales a ellos. Y es un hermoso momento que debe ser acompañado por la oración, por la fe y realmente por la caridad de cada uno de nosotros como creyentes en primer lugar, pidiendo a Dios que ilumine a estos hombres que van a elegir, porque van a elegir a un sumo pontífice y le darán a la iglesia pues un papa. Inmediatamente después, llegando al interior de la Capilla Sixtina, cada uno de ellos va a prestar el juramento, el espondeo, obvio, afioro, directamente sobre el Evangelio, aludiendo también que todo lo que se va a vivir allí será no secreto, sino, creo yo, esa relación íntima entre Dios y ellos. O sea, que más allá que un secreto al mundo, es esa íntima conexión con el Señor que van a tener. Y como decía Padre Santos Pablo, ese himno histórico, ese himno tan bello, el Veni Creator, es esa respuesta de una iglesia que vive su elección dentro de un contexto de oración. ¿Van entrando en este momento a la Sixtina? ¿Van saliendo de dónde? Van saliendo de la Paulina, de la Capilla Paulina. Van saliendo de la Paulina y se encaminan hacia la Sixtina. Sí. Exactamente, van ellos ahorita en procesión, pero mientras van orando, van rezando. Y del más joven... No van cuchicheando. Del más joven al más adulto. Los más jóvenes se encabezan, los más jóvenes cardenales se encabezan esa procesión hasta los más adultos. Allí hay una distinción, Renato, en el orden de los cardenales, porque hay tres tipos de cardenales, cardenales obispos, cardenales presbíteros y los cardenales diáconos. ¿Quiénes son los cardenales obispos? Son todos los que ocupan un puesto en el gobierno de la Santa Sede. Por eso de los primeros estará el cardenal Pietro Parolin, quien era exsecretario del Estado Vaticano. Recordemos que todos los cargos cesan en sus funciones con la muerte. Después está, por ejemplo, el cardenal Tagle y otros que fungen dentro del gobierno vaticano. Después van todos los cardenales presbíteros, que son la mayoría, que ellos son los obispos, arzobispos de las diócesis importantes del mundo, que son la mayoría. Y luego están los cardenales diáconos, que ellos son los que prestan algún tipo de servicio en la Santa Sede, pero que no ocupan secretarías de Estado. Entonces, ese es el orden, no va por edad, sino por un orden de jerarquía de servicio, porque hay que entender esto, en la vida de la Iglesia no es una jerarquía de poder, sino una jerarquía de servicio, de los que están más cerca al Papa. Díganme si no me equivoco, están entrando a la Sixtina, a la Capilla Sixtina, Padre La Rosa, ¿verdad que sí? Creo que ya creo que ya están entrando a la Sixtina. O sea, en pocos minutos se van a cerrar las puertas de la Sixtina y comenzará la primera votación. ¿Saben qué? Yo lo digo como con cierta broma, en un momento solemne, pero sin irrespeto alguno. En España están apostando por Parolin o Tagle y un conclave corto. Según informa la Embajada de España en Roma al Ministerio de Relaciones Exteriores, estoy hablando de información oficial, según el informe emitido por la Embajada, tanto Parolin como Tagle tendrían asegurados entre 35 y 40 votos de entrada de los 89 necesarios. Parten por tanto como favoritos. No obstante, en la representación española ante la Santa Sede son conscientes de que en caso de que ninguno de los dos pueda convencer a la otra parte, entraría en juego alguna opción de compromiso
en las que puede haber sorpresas. En procesión vienen de la Paulina y van a entrar a la Sixtina. En pocos minutos se cerrarán las puertas de la Capilla Sixtina, donde se realizará el cónclave y donde están las pinturas frescas de Miguel Ángel para ser inspirados por el Espíritu Santo y elegir el Papa número 267 que sucederá a Francisco. Momento histórico que estamos viviendo. Pues sí, yo estaba recordando cuando hablaban también de los hijos que tienen autismo y la misión del Papa. El domingo pasado en la Eucaristía se habló cuando se leía en el Evangelio cuando Jesús le dijo a San Pedro, ¿me amas? Y entonces, sí Señor, sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Lo del tema de cuidar, que es misión del Papa, cuidar de la Iglesia, cuidar de las ovejas del Señor. Y qué bueno pues también cuidar en nuestro mundo de las personas con discapacidad, las personas con autismo, las personas que son marginadas, y creo que el Papa que necesitamos, que antes estábamos hablando, pues es un Papa que nos indique hacia el Evangelio y hacia el corazón de Jesús, que lo manifiesta claramente cuando le dice a San Pedro, tu misión es cuidar de mis ovejas. El propietario de la oveja es Jesús, por eso no somos dueños de nadie, pero sí que tenemos todos la tarea de cuidar. Creo que es una palabra mágica en el Evangelio y es la tarea y la misión que tiene la Iglesia, y en la Iglesia somos todos. Creo que el Papa Francisco, algo que nos dejó muy claro y que tenemos que desarrollar en estos años, es que la tarea de la Iglesia no es del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, sino que la tarea de evangelizar el mundo, de llevar el Evangelio al mundo, es de todos. Y Dios permita que el Papa que venga, pues continúe en esta línea de desarrollar el sacerdocio y todo el don que es el ser bautizado. Que la misión es de todos, la misión de cuidar es de todos, y si nos damos cuenta, pues el mundo lo que más necesita es cuidadores. Gobernantes que cuiden, sacerdotes que cuiden, maestros que cuiden, médicos que cuiden, enfermeras que cuiden. La palabra mágica yo creo que es cuidar, y ya la puso el Señor en el libro del Génesis al principio, ¿verdad? Este es el cardenal Parolín. Miren, este es el cardenal Parolín, ya lo verán. Ya la producción me busca fotografías, videos del cardenal Parolín. Yo aquí lo tengo en esta fotografía. Este es el cardenal Parolín. ¿Saben qué? El más papable de todos los papables es el cardenal Parolín. Pero ojo, que los que entran papables salen cardenales de estos cónclaves. Pero este es el que más se menciona como el sucesor de Francisco. Y comparte con Francisco la condición de hombre del pueblo. En el suyo, Chiavón, el pueblo del cardenal Parolín, en la provincia de Vicenza, lo conocen bien. Su padre, que tenía una ferretería, murió cuando Parolín apenas tenía 10 años. Su madre era maestra y hasta hace pocos años era posible verles paseando por el pueblo, por Chiavón, en Vicenza. Su condición de diplomático es otro de sus fuertes para la elección como papa. Ha trabajado para la nunciatura en Nigeria, México y Venezuela. O sea que ha estado en América Latina, Parolín. Y sobre todo, ese hombre que ven en pantalla es el más papabil de todos los papables para este cónclave. Es que así le dicen los italianos, papabil. Y el otro es Tagle. Ahora vamos ahora con una fotografía de Tagle. Tagle es seguidor de Lennon. Ser humano, pues. ¿A qué Lennon será el de los Beatles? Sí, cantó incluso. Sí. Son seres humanos, ¿cómo no les va a gustar la música? Con un apoyo similar se encuentra el filipino Tagle. En los barrios pobres de Manila es una figura conocida. Renunció al chofer tras su nombramiento como cardenal. Renunció, ya no quiso conductor. Renunció al chofer tras su nombramiento como cardenal. Y es un usuario habitual del transporte público en la capital de Filipinas. También es público su afán por la música rock y pop. De hecho, en uno de sus videos más virales aparece cantando
aquella canción de John Lennon, Imagen, que es una linda canción. Vamos a ver si producción me busca esa canción de fondo. Es una canción linda, ya no estaba en los Beatles John Lennon, ya era solista y andaba enamorada de la japonesa, esa japonesa que la que lo disgregó del grupo. Así digo yo, esa japonesa que le fue a calentar la cabeza y lo disgregó del grupo. Bueno, ya, claro. De hecho, en uno de sus videos más virales aparece cantando esta canción de John Lennon en una homilía, eso sí, censurando las partes más controversiales de la canción, porque la canción tiene su controversia. Tiene ascendencia china y española, con vocación de médico, terminó ingresando en el seminario tras asistir a una de las mejores universidades del país, el Ateneo de Manila. Pues así les digo, los dos papavil más papables de este cónclave son estos, Parolín y Tagle. ¿Ya entraron todos? ¿Ya entraron todos a la Sixtina? ¿O siguen desfilando? ¿Pero se vio cuando cerraron las puertas de la Sixtina o no se ha visto todavía? Han entrado todos. Ese momento hay que captarlo. Ese momento hay que captarlo porque es un momento histórico cuando cierren las puertas de la Sixtina. Se tienen que salir. Esta es una ceremonia que falta mucho. O sea, en este momento, o sea, al llegar a la Capilla Sixtina se ubican en sus puestos, pero luego cada uno de los 133 electores va a pasar a prestar el juramento directamente al libro de los evangelios, y entonces dirá ed ego, va a mencionar su nombre, cardinalis, su apellido, espondeo bobeo ac ioro. ¿Qué quiere decir eso? Yo, el nombre de él, ¿verdad? Cardenal fulano, prometo, me obligo y juro. Y después va a tocar con el evangelio su mano y dirá hermosamente, sic me Deus adiubet et aex ante Dei evangelia qua manu mea tango. Esto es latín, ¿verdad? En latín, es por eso, porque el idioma oficial de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Va a decir, entonces, yo, cardenal fulano, prometo, me obligo y juro que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Y cada uno, por eso, ese momento... ahí está, por ejemplo, el cardenal Tagle, de quien estaba hablando Renato. Sí, ahí está Tagle, sí. Solo le falta la guitarra ahí. Entonces, es un momento especial. Bueno, ahí vemos al cardenal Marx también de Alemania. Y es hermoso porque es la representación de una iglesia universal. O sea, una iglesia que no se rige por el criterio de uno, sino por el criterio de Jesucristo. Por eso... el maestro de ceremonia, después de todo, o sea, el maestro de ceremonia litúrgica, después de todo este proceso, ahí es el cardenal Parolín quien presidirá el cónclave, pero el maestro de ceremonia va a decir al final que todos hayan prestado el juramento, va a decir extra omnes, que quiere decir fuera todos. Sí. Entonces, hay una cosa importante, Renato, hermanos sacerdotes, y además quienes nos ven. No quiere decir que solo ellos están en el cónclave. Hay médicos, están las personas que se encargan de la limpieza, que se encargan de conducir ante una necesidad, porque cada uno de ellos, o sea, cada uno de los cardenales también va a tener, si se presenta una emergencia, una necesidad, quien le asista. Claro. Y ellos, el día de ayer, prestaron ese juramento que los cardenales harán público, solo que ellos lo hicieron en el contexto celebrativo. Entonces, es una experiencia histórica para todo el continente americano y en general. Lo interrumpo porque he soñado con esta escena, con las puertas abiertas todavía de la Sixtina. Pero falta bastante. Para que la cierren, falta bastante. Por lo menos una hora. Bueno. O sea, por lo menos una hora, porque, vuelvo y digo, cada uno va a pasar a decir esa frase. Correcto. Yo, fulano, me comprometo, me obligo y juro con las manos que coloco en este evangelio. Y esa imagen, por eso la enfocan a cada uno de los cardenales, porque después es como el antes, cuando es cardenal, y después cuando es elegido romano pontífice. Sí. Por eso, y otra cosa que es importante, Renato, es las vestimentas. Todos vemos el color rojo. El color rojo en el contexto celebrativo litúrgico evoca dos realidades. En primer lugar, evoca el martirio, la muerte. Entonces, los cardenales mueren a sí mismos para darle paso a ese
espíritu de Jesús en ellos. Y por otro lado evoca el Espíritu Santo, el fuego, así como el Pentecostés. Por eso yo creo que el cónclave, si queremos decirlo en un lenguaje espiritual y teológico, es el susurro del Espíritu Santo, porque le va a susurrar a cada uno de ellos, ¿verdad? Le va a decir, hey, mira, fulano puede ser el que nos dirige en la barca de la iglesia. Entonces, es una experiencia hermosa. Y si vemos también en las imágenes que está proyectándose ahora, hay cardenales que están con vestimentas negras y pequeños elementos rojos, ¿verdad? Es porque son cardenales de las iglesias orientales, iglesias católicas con ritos orientales. Miren, a ver, partamos de un aspecto también importante. Bueno, ahí está el cardenal Sara, que también ha sido Robert Sara. El cardenal Rodríguez está ahí, ¿verdad? No, ya él dentro del cónclave no, porque son los cardenales menores de 80 años. Correcto, sí. Ellos, los mayores de 80, participan en todas las reuniones previas. ¿Qué nos decía antes de que yo lo interrumpiera? Decía que al inicio de la historia en la vida de la Iglesia, eran 5 los patriarcados. Estaba el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Roma. Estos 5 patriarcados tenían un obispo, pero había uno que era el obispo de Roma, que era el primero. Entonces se decía en latín primus inter pares, que quería decir el primero entre los iguales. Ahí está el cardenal Tagle, por ejemplo. Mucha toma Tagle. Sí, es que ahí hay un productor que es periodista seguramente, y un grupo de productores que eligen. Algunos incluso, Renato, dicen que sí, ciertamente es un papable como todos los demás cardenales, o sea, todos son papables, y esto es importante, pero en el caso del cardenal Tagle, algunos incluso se atreven a decir que dependerá ese susurro del Espíritu en base a lo que la Iglesia necesita, porque él tiene 67 años. Entonces, de alguna manera es de los cardenales jóvenes. Hay uno que tiene 45 también, recién creado cardenal. Y al final, volviendo a lo anterior, ¿no?, el obispo que se elija, el cardenal que se elija como romano pontífice, su misión es ser obispo de Roma, como dijo Santos Pablo al inicio. Es el obispo de Roma. Es el primero entre todos los iguales. Y lo que estamos viviendo dentro de la Iglesia es justamente eso, la elección del primero entre los iguales. Porque no es que serán diferentes. Y el fresco de Miguel Ángel. Miguel Ángel, Santos Pablo. Renato, este es un acto litúrgico hermoso, no es un protocolo, un acto diplomático, cuidado con confundirlo con eso. Esto es realmente un acto de fe, porque la liturgia evoca la presencia de Dios en medio de la comunidad. Y estos momentos son fundamentales para entrar precisamente en este clima, en este ambiente y en este recogimiento. Cuando Jesús toma las grandes decisiones de la Sagrada Escritura y elige a los 12, dice que pasa toda la noche en oración. Estos hombres están entrando ahorita en este clima profundo de oración, para que sea precisamente el Señor quien hable, como usted lo ha repetido, a sus conciencias, a sus corazones, para que no elijan por sus deseos, ni por aquello que ellos consideran humanamente, porque humanamente uno juzga por apariencia y por oídas, pero el Señor juzga y escruta el corazón. Y ahí es una ceremonia muy hermosa que hay que seguir el primer juramento, paso a paso, exactamente. Aquí van a comenzar ya esta tarea hermosa. Y yo me acuerdo del Evangelio del domingo: cuando eras joven, ibas a donde querías; cuando eres viejo, te llevarán a donde no quieres ir. Y estos me están yendo donde no quieren, por así decirlo, porque realmente es ofrendar tu vida totalmente. Y está ya precisamente comenzando de una forma un poquito más íntima lo que queremos nosotros vivir, y quisiéramos estar ahí, pero no podemos estar. Claro. Ahora miren, esto se vive y solo se cree cuando hay fe. Cuando hay fe, entendida la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí tenemos seguramente televidentes ateos, televidentes cristianos evangélicos de distintas denominaciones religiosas, cristianos católicos, y hay gente que no cree lo que está viendo y está criticando aquí a los padres y al moderador del programa.
Pero estos asuntos se creen solo cuando hay fe. Fe. Y la fe solo se alimenta cuando uno lee la Biblia. Y luego vienen las interpretaciones. Pero ¿cuántos años tiene la iglesia? ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿1000? ¿1500? 2000. Más de 2000. Más de 2025 aproximadamente. Es una institución de la que no debe haber la mínima duda. Que han habido papas que han cometido errores, claro, son seres humanos. Que la iglesia ha cometido errores históricos, claro. Si los mismos papas han pedido perdón, muchos. Pero este es un asunto, lo que estamos viendo hoy, es un asunto de fe, de fe. El que no tiene fe aquí, no cree en esto. Renato, y además, fíjese, perdone que le interrumpa. Unos 30 segundos porque me dicen que tengo que ir a una pausa comercial para después regresar. Sí, solamente quiero recordar algo también a quienes nos escuchan y nos ven. Recuerde lo que usted mencionaba, el hecho que la iglesia tiene 3 fuentes esenciales: la escritura, el magisterio y la tradición. 3 elementos esenciales. Muchos de nuestros hermanos que tal vez no son católicos, pero que están dándole seguimiento y cobertura a este cónclave, ellos son cristianos evangélicos y ellos, su fundamento es solo escritura, es decir, solo la palabra. La iglesia a lo largo de estos 2000 años ha cimentado 3 cosas: escritura, magisterio y tradición. La escritura, la fuente de todo. El magisterio es todo el regalo al pueblo de Dios que han dado los sucesores de Pedro. Es una historia. La tradición, justamente lo que estamos viviendo. Por eso, si ustedes se fijan en los cardenales, tienen como, alguna gente dice, el gorrito. No, ese gorrito se llama solideo. ¿Qué quiere decir? Solo Dios. Sí. Y de eso se trata, de vivir este encuentro solo desde Dios. Ahora, después de la oración, el cardenal Pietro Parolin, en presencia de todos los cardenales electores, leerá la solemne. Qué momento histórico. Todos y cada uno de nosotros, cardenales electores. Bueno, en este momento el cardenal Parolin, quien es el que preside el cónclave, está dirigiendo los ritos iniciales de lo que será el juramento de los señores cardenales, que, valga la redundancia, juran ante Dios que lo que suceda en el cónclave se va a quedar dentro del cónclave, es decir, que más allá de lo que los demás puedan pedir, sugerir, suscitar, en el fondo será un vínculo entre Dios y ellos. Sí, pero fíjate que, y no lo digo con la intención de perjudicar, no, porque yo he estado también en la construcción de todo esto, pero hay un error conceptual cuando decimos candidato a papa. Es que los 133 cardenales son papables. Lo que pasa es que la prensa empieza a priorizar y a decir, estos son los papables, los papabil, o en el lenguaje terrenal, los candidatos a papas. Y todos pueden ser papas, pues. Todos los bautizados. Correcto. Sí. Todos los bautizados. Sí. Renato, y es curioso porque no solamente los que estén dentro del cónclave pueden ser papas. Sí, lo que está diciendo aquí el padre La Rosa, eso es interesante y siempre me llamó la atención. Bueno, a ver, cualquier bautizado, que sea sacerdote en este caso, puede ser elegido para ser sucesor de Pedro, aunque no esté presente. Pero la misión de los cardenales, de los 133, es elegir a uno, pero nunca se restringe solamente a los que están, sino que puede ser otro, que inclusive lo pueden nombrar obispo, porque vuelvo e insisto, ¿no? El Papa es el obispo de Roma, entonces el colegio cardenalicio
puede elegir un obispo de Roma que ni siquiera sea obispo, cosa que no es muy poco probable que suceda, es una remota posibilidad. Sin embargo, está dentro de esas posibilidades, como tenemos en pantalla, que el cardenal Parolin puede ser, que el cardenal Tagle puede ser, así como ellos puede ser cualquier otro de los 131 cardenales que estarán dentro de la Capilla Sixtina, y también cualquier otro sacerdote si el colegio cardenalicio estima a bien elegirlo. Entonces, que no se ha dado, desde luego que no, pero que es una posibilidad, sí, porque la Iglesia ha pensado en todos, hasta los más pequeños detalles, para regalarnos un sucesor de Pedro. Ahora, llénenme la pantalla con la imagen de Tagle. De Tagle. Bueno, de Tagle. Tagle, ¿eh? Ah, sí, aquí está Tagle. Mire, esa sonrisa. Es que esa sonrisa la miro campechana, muy cerca de la gente. Claro, es mi percepción, ¿verdad? Mi percepción humana. Me llega esa sonrisa, ¿eh? Me llega esa sonrisa del cardenal Luis Antonio Tagle. Antes de llegar a ser el... Cálmense, tranquilos, producción, tranquilos. Bueno, miren, antes 15 segundos. Bueno, antes que Tagle fuera elegido como el prefecto de la Oficina para la Evangelización de los Pueblos, fue el encargado de Cáritas Internacional. Él sucedió al cardenal Rodríguez Maradiaga. Excelente. Terminamos. Padre, sí. Y tiene un problemita ahí, pero yo creo que ya lo superó eso, ¿no? Con eso de Cáritas, Tagle. Pero a mí sí me emociona esa sonrisa campechana y cercana del pueblo del cardenal Tagle. Y con esto no demerito a Parolin o a cualquiera de los papavil hoy que iniciamos el conclave. Síganlo por TSI, ahí estamos también. Y en HRN y en tunota.com.